Marcelo Viso con nosotros, nuestro querido amigo columnista. ¿Cómo andas, Marce? Buenas noches, Víctor. Buenas noches. A todos, como siempre, como todos los miércoles. Cuando se habla de bonos y de los bonistas que tienen bonos en default, que la Argentina tendrá que negociar con ellos una quita, cómo se los paga, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ahí estamos cometiendo un mínimo error. Primero, a ver, siempre se habla de fondos buitres y renegociación de deuda y demás, aludiendo al caso del default del año 2001, claro, que terminó arreglándose con los bonistas. Ustedes sabrán que se habló con el Club de París, una serie de inversores de Nueva York, hubo un juez estadounidense que fue quien tomó ciertas medidas en el año 2014 para resguardar los pagos y, bueno, eso trabó un poco las negociaciones. Ya había algunos que habían cerrado en el 2005 y en el 2010 una determinada cantidad y no habían podido cobrar porque estas medidas que había tomado el juez Chiesa de Estados Unidos no permitían el pago. Bien, eso fue lo que sucedió y lo que se arregló en el año 2014 con el pago de 9.300 millones sí, en dos tandas, una de 6.200 y otra de 3.100. Y se pagó a todos aquellos que tenían vencimiento de deuda del año 2014 y no, si bien no estaban en default, no podían cobrar por las medidas de carácter cautelares que había tomado este juez de la Corte de Estados Unidos y que, bueno, permitía que la Argentina haga determinados pagos. Pero bueno, ese fue un acuerdo, y fueron varios en realidad, el del año 2005 y el del año 2010, y una serie de reuniones por fuera también para que se vayan integrando de determinados grupos con deuda en default, es decir, deuda que ya estaba vencida, no se había pagado en el año 2001, se había tomado la decisión de no pagarla y había que renegociarla completamente, reestructurar completamente la deuda, ¿no? Está bien si te digo que en mi familia tengo problemas para financiarme. Agarro una cartulina, pongo, es un bono denominado de tal manera, lo pongo, te lo ofrezco a vos como un financista exterior, en este caso, vos me decís, bueno, te lo compro, yo me financio con eso. Las empresas, de hecho, también pueden hacerlo, Perfecto, ¿no? yo me financio así, pero eso tiene un vencimiento. Efectivamente. Yo salvo las papas porque dentro de mi hogar me financio, cubro la deuda o cubro el gasto que tenga que cubrir, toma un crédito, pero también tengo que estar atento a pagar a este bonista. Y eso es lo que tenemos que estar atentos a partir del año 2020 hasta el 2024. ¿Por qué? Porque hay muchos vencimientos. Hay 44.000 millones de vencimiento entre el año 2020 y 2024, que es prácticamente imposible llegar a juntar ese dinero con un superávit de balanza comercial. Ya explicamos qué es lo que es un superávit de balanza comercial. Quiere decir que básicamente, no se toman algunos parámetros, pero básicamente, para que lo entiendan rápido y claro, es la diferencia que hay entre las exportaciones y las importaciones. Hay otras variables que no entran en el juego, que va a ser difícil de explicar en el corto tiempo que tenemos, pero esto es básicamente para que la gente lo entienda. Nosotros, si exportaríamos más de lo que importamos, ¿sí?, nos genera un superávit de balanza comercial, es decir, dinero que viene desde el exterior en forma de moneda extranjera. Sí. La moneda extranjera, la más importante y la que se utiliza para todo este tipo de comercio exterior es el dólar. Bien. Por eso vienen desde afuera. Bueno, hay 44.000 millones de vencimiento. ¿De qué se habló? Ya se empezó a hablar desde agosto, se sigue hablando hoy, y bueno, un poco fue la espera de decidir quién iba a ser el vencedor en estas primarias, o si hubiese habido una segunda vuelta también. Se empezó a hablar después de las PASO de un reperfilamiento de deuda. Este es un término que es muy macrista. Distinto. Es un término que es muy... de la Cunza. Efectivamente, de la Cunza. Del ministro de Economía de Macri. Hay todo un proyecto elevado para votarse de un reperfilamiento de deuda. ¿Qué implica el reperfilamiento de deuda? El reperfilamiento de deuda no implica la negociación de las cantidades, o sea, no es una reestructuración de deuda. Se reperfilan sobre todo los vencimientos. Es decir, básicamente, para que la gente lo entienda, es patear la pelota para adelante. Es decir, todos los vencimientos que teníamos durante el 2019, o los que venían a partir de ahora, y aquellos que vayan comenzando a vencer durante el 2020 y el 2021, recordemos la cifra, 44.000 millones, no es poca cosa, se van a tratar de estirar un poco más. Sigue corriendo el interés, pero se va a tratar de estirar. Entonces, ¿qué es lo que el Estado buscaba con todo esto? Era tranquilizar un poco el mercado. De hecho, se hablaba de los vencimientos que, de alguna forma, y para que lo tengan en claro, es
corto plazo, mediano plazo o largo plazo, dependiendo aquellos bonos. Estamos hablando de que la Argentina ha emitido bonos a 100 años. Entonces, estamos hablando de que hay reperfilamiento de alguna deuda, incluso los vencimientos del FMI, que se van a empezar a ver a partir del año 2022 y 2023, van a tener relevancia, una relevancia importante. ¿Qué es lo que se va a buscar con todo esto? Ir un poco más adelante. Ahora, en el texto de la norma, es decir, lo que se elevó al Congreso para que se vote, y el Congreso lo demoró un poco hasta que, o el debate de esto se prorrogó hasta que de alguna forma se supiera quién iba a ser la fuerza que iba a gobernar. En ese contexto estaba previsto solamente, no estaba claro si iba a ser solamente el reperfilamiento de la deuda, es decir, patear para adelante los vencimientos, o una reestructuración y empezar a charlar de alguna quita, si bien no en el capital, porque para hacer una quita en el capital y refinanciar o reestructurar una deuda que no se puede pagar, hay que caer en default. Claro, Y en es este el caso, interés en este caso. En este caso sí, se podría hablar de alguna refinanciación, es decir, reperfilamiento, no hay que decir Sí. refinanciación, con algún tipo de interés menor o vencimiento de intereses a mayor plazo con una tasa que por lo menos sea un poco más acorde con la realidad. Que siguiendo con el ejemplo del papelito, yo sigo quebrado adentro de mi casa o con las finanzas no del todo saneadas. Te puedo decir a vos, como tenedor del bono argentino, Sí. mirá, el valor de tu bono por unidad es de 13 pesos o de 10 pesos. Yo te hago una oferta para pagarte ya de 7,50. ¿Eso puede existir jurídicamente? Eso existe. Eso existió jurídicamente, pero ¿cuál es el inconveniente aquí? Que para que pase esto hay que demostrar tu insolvencia, Héctor. Si no, ¿por qué me vas a dar 7,50 si me debías 10? Está claro. Si no hay un default, no hay una cesación de pagos, sería ilógico plantear una disminución, una quita en una deuda. Porque la deuda, vos recibís, si yo te los presto, los 10 pesos. ¿Por qué me argumentás ahora que tenés 7,50? ¿Sí? Es decir, estás haciendo una especie de negociado con algo. Ahora, esos 10 pesos generaban un interés de, pongámosle, 6. Entonces, en total yo te tenía que dar, o en realidad vos me tenías que devolver a mí, con tu ejemplo, 16. Entonces, vos lo que me puedes decir a mí que en vez de 16, el interés, o vamos a llevarlo un poquito más adelante, y en vez de darte 25, que sería calcular el interés que va a corresponder al tiempo que vamos a llevarlo más adelante, o me puedes decir, mira, te doy 18, los 16, los 10 que te debía, los 6 de intereses, y por el lapso que falta, que yo no voy a llegar, te puedo llegar a dar 18, 19, 20, pero no 25. ¿Quiénes son los tenedores de bonos? Los grupos. No, son fondos. Fondos de inversión. Son fondos de inversión que de alguna forma perfilaron en su momento a la Argentina, recomendaron a los inversores, personas físicas, invertir de alguna manera en la Argentina y vender estos bonos dentro de sus propios fondos. Es decir, hay hornero, hay una enormidad de nombres para este tipo de casos. Incluso los bancos también conforman grupos de inversión que compran con un conjunto de gente, obviamente se hace globalmente, bonos argentinos o bonos de otros países o acciones de empresas, los fondos de inversión. Bueno, las FJP los 90, sí, cualquier fondo existe hoy 90 y la década del 2000, ¿no? Tras, hace sí, poco. Hay infinidad. Cada operador de bolsa puede trabajar con fondos de inversión o crear un fondo de inversión. Eso es indistinto. Ahora bien, hay una particularidad muy interesante dentro de lo que es ese proyecto que de alguna manera elevó la CUNSA para ser tratado y todavía no ha sido debatido, y es aquel en el cual se introducen ciertas cláusulas son cláusulas un poquito técnicas, vamos a tratar de explicarla de la mejor manera para que todos lo puedan entender. Si de alguna manera el gobierno logra arreglar con un 66% de los tenedores de bonos mejores condiciones para el gobierno, obviamente no para los tenedores, de alguna forma arregla con ese 66, el otro 34% tiene que aceptar, la minoría lo tiene que aceptar sin derecho a ir a juicio, tiene que aceptar directamente. A pesar que ese 34 represente mucho más dinero que el 66. No, tiene que ser una cuestión,
hay que ver las participaciones de cada uno dentro del global, ¿no? Por supuesto. A ver, yo supongo que, por ejemplo, una deuda como la del FMI, que fue en principio durante junio de 2018 50.000 millones de stand-by y después en octubre del 2018 pasó a 56.300 millones, no creo que el FMI de alguna forma ponga una traba para no refinanciar esto, teniendo en cuenta que de toda la cartera crediticia, es decir, de todos los préstamos y todo el dinero que asigna para prestar el FMI, el 46% lo tiene asignado a la Argentina. Entonces, no les conviene mucho ir a, de alguna forma, pedir un default o impulsar ese default para que la Argentina caiga en una cesación de pago y cobrar una cantidad menor a la que realmente es un fracaso como gestión para eso, ¿no? Por supuesto. Que la mitad de la plata prestada... Han apostado por determinadas cuestiones que han visto de alguna forma que se podían llevar adelante, se podían realizar y se podía cumplir, y bueno, lamentablemente después de esto, de estas últimas corridas, ya empezamos en agosto del 2018 con algunas corridas importantes, de hecho nos dieron una asistencia de 6.000, lo acabo de explicar, de 6.300 millones más de los 50 que ya había. Es decir, siguieron apostando a que iba a haber de alguna manera un cumplimiento o una gestión que a ellos iba a favorecerlos en cuanto al cobro de todo esto. Por eso yo no creo que se corte el diálogo, no creo que se corte la relación con el FMI, no creo que el FMI de alguna manera pida que Argentina caiga en default y se inicien acciones cautelares como las que ya hemos visto a lo largo de los últimos años, ¿no? Con la prevención que el derecho internacional privado tiene sus bemoles y el doméstico los suyos, te pregunto si se puede parangonear esto. Yo como tenedor de bonos argentinos, con el vencimiento a mi favor, digamos, ya, la Argentina tiene el compromiso de pagarme. ¿Yo puedo ejecutar, digamos, ese cobro pidiendo, por ejemplo, quedarme con un bien del país? Como ya se hizo. Como con la fragata. Pero ¿qué pasa? Eso tiene un vencimiento. El vencimiento hay que respetarlo de ambas partes. Tanto el tenedor como a quien tomó, de alguna forma, el derecho, digamos, es decir, quien tomó el dinero y quedó debiendo, para que sea para ser claro. Entonces, una vez que llega la fecha de vencimiento, por supuesto, y no se cumple por parte de quien debe cumplirlo, esas medidas son de tipo cautelar y le caben a cualquier país como cualquier persona física. De hecho, yo me acuerdo que por algún motivo durante el año 2015 o 2014, después de haber tomado las medidas el juez Guiesa, no se movilizaban los aviones a determinados lugares, los aviones del Estado argentino, por una cuestión de que podían llegar a quedar embargados. De hecho, las cuentas se habían congelado. Hubo un vencimiento durante el año 2014 de unos 3.000 millones que no se pudo llevar adelante porque había que garantizar pagarle a los que estaban antes. Entonces, de alguna manera, toda esa gente tuvo que esperar hasta el 2016 que se logró todo el acuerdo en conjunto y ese dinero quedó parado en físico en la tesorería del Banco Central. Porque no se podía pagarle a las personas, porque una vez que se utilizaba eso como medio, es decir, se enviaba hacia el exterior para que eso se deposite en las cuentas particulares, esto no es un mecanismo como ustedes imaginarán el home banking, no es que el Estado tiene un home banking y va a sacar del tesoro. No. Hay un mecanismo un poquito más complejo y normalmente son agentes financieros del Estado quienes van pagando a los distintos tenedores. A su vez, en algún momento esos agentes financieros le compraron los bonos al Estado o tienen alguna relación con quienes compraron bonos del Estado. Entonces no se podía trabajar con esa cuenta internacional de la Argentina porque tenía una medida cautelar de este carácter. De hecho, creo que hasta la fragata Libertad en algún momento se había planteado que estuvo parada en un puerto. Sí, una cosa, es raro que suceda, pero bueno, suele suceder. Sobre todo si se traslada del año 2001 al año 2016 el acuerdo, son 15 años esperando y posiblemente corran plazos, acciones y derechos de parte de los terceros a exigir del gobierno argentino. La última, Marce, cuando Clarín titula que el plan de Fernández es aumentar un 35% salarios y precios como una primera medida económica de su gobierno, ¿eso significa emisión, sí o sí, o no? No. A ver, hay tres formas de salir de una meseta recesiva y de un problema cambiario como el que tenemos. Ya las hablamos a las tres formas. Una era la lluvia de inversiones, la otra era un shock de exportación y la otra es el aumento del consumo.
Lo que está planteando Fernández con esto, y que realmente se ha visto durante gran parte del gobierno de Cristina Kirchner, durante el lapso, durante los años hasta el 2015, de hecho lo desarrollamos nosotros, Sí. aquella gráfica de año eleccionario, aumento de consumo, el aumento de consumo genera automáticamente una mejora para toda la producción Bien. del país. No necesariamente tiene que ser, creación física de dinero. Puede haber creación no física con el crédito, con una serie de variables que puede regular el Estado. Gracias, Marce, por la visita. Nos vemos la próxima semana. Como siempre, contundente y clarito, nuestro amigo Marcelo Viso. Breve pausa, ya venimos. Tras el corte hablamos con la diputada nacional Lucila Lehmann. Un gran procedimiento contra el juego clandestino en la provincia de Santa Fe. La tuvo a Lehmann como protagonista y después hablamos, si tenemos tiempo, de otros temas también con ella. Ya venimos.